Un cordial saludo para todos. La Católica del Norte les da la más cordial bienvenida a este espacio de UCN Sin Fronteras, un proyecto de la Oficina de Relaciones Internacionales y el Área de Pastoral y Bienestar Institucional. Este es nuestro 10º país que visitamos en este recorrido eh, virtual en el que vamos de país en país conociendo su religión, su cultura y su identidad. Para ahondar un poco más en qué sucede en Sin Fronteras, es una iniciativa diseñada para sumergir a nuestra comunidad institucional en la riqueza cultural de diversas naciones, abarcando aspectos como su gastronomía, cultura, religión y política, para promover la comprensión y la diversidad cultural. Entonces, desde el año pasado hemos venido haciendo este recorrido académico y cultural, promoviendo un poco el aprendizaje multicultural que tiene nuestra América. Hoy, en nuestro 10º país que visitaremos, nos encontramos con República Dominicana. En este espacio tendremos la cátedra abierta El rostro en el espejo, patrimonio, cultura y folclor dominicano. Le doy ahora la palabra a mi compañero Omar David Álvarez de la Oficina de Relaciones Internacionales, quien nos presentará la ponente que nos acompañará en este espacio. Claro que sí, José, muchísimas gracias. Sí, la ponente que tenemos hoy de República Dominicana es Carmen Manuela Félix Reyes, es arquitecta, coreógrafa, investigadora del folclore dominicano y docente universitaria con una destacada trayectoria en la promoción de la cultura y la educación artística. Actualmente se desempeña como directora de extensión en la Universidad APEC y profesora de grado y posgrado. Posee una maestría en artes escénicas y ha ocupado importantes cargos institucionales, culturales y educativos de la República Dominicana, como intérprete y promotora de la danza folclórica. Ha representado al país en diversos escenarios internacionales y ha impartido conferencias y talleres en América y Europa. Su labor académica y cultural ha merecido numerosos reconocimientos, consolidándose como una de las principales referentes del folclore dominicano contemporáneo. Le queremos dar la bienvenida a Carmen Manuela Félix. Profesora Carmen, bienvenida. Gracias, buenas noches. Muy contenta, muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes y haciendo este puente cultural caribeño desde República Dominicana. Para mí es un honor. Gracias. Voy a empezar entonces a compartir la presentación que tengo para ustedes. Si me avisan que todo esté recibiendo la imagen como está pautada. A ver si la están viendo por ahí. Sí, Sí, se ve muy bien, profesor. Qué bueno, gracias. Voy a darle el tema que hemos planteado para este encuentro es el rostro en el espejo, folclore y patrimonio en República Dominicana. El rostro en el espejo nos invita a reflexionar sobre la identidad cultural como un reflejo colectivo. Así como un individuo se reconoce a sí mismo frente al espejo, los pueblos también se reconocen en sus tradiciones, en su historia y en sus símbolos para comprender quiénes son y hacia dónde se dirigen. El Caribe es en su diversidad un elemento bastante singular. Allí se constituye un espacio privilegiado para este ejercicio de reconocimiento. Un mosaico cultural donde confluyen en esencia raíces indígenas, africanas, europeas, y luego una pluralidad de acentos en el tiempo que van dando lugar a expresiones únicas que aún hoy siguen vivas. En este contexto, la República Dominicana se presenta como un espejo particularmente revelador. Su folclore dinámico y cotidiano refleja la voz del pueblo en la música, en las danzas,
en las fiestas y en las creencias populares. Al mismo tiempo, su patrimonio material e inmaterial constituye la memoria institucionalizada que la humanidad ha decidido preservar por su valor universal. Y aquí vamos a detenernos para hablar un poco de la ciudad colonial de Santo Domingo, del merengue, de ejemplos que se proyectan al mundo desde el patrimonio de la humanidad. Y así, el rostro en el espejo no es solo una metáfora, sino una invitación a mirar de frente y desde adentro nuestra cultura caribeña, a reconocernos unos y otros en el folclore dominicano, en la vitalidad de nuestras raíces, en el patrimonio declarado por la UNESCO. Toda esa trascendencia de nuestra memoria está planteada en esta charla y busca, por tanto, ofrecer un panorama completo que nos permita comprender cómo el Caribe y la República Dominicana dialogan entre tradición y conservación, entre lo que somos y lo que queremos seguir construyendo a futuro. El Caribe es un espacio de tradiciones en constante evolución, una amalgama de resistencias que dan lugar a nuevas formas de identidad que definen hoy lo que somos. Y cuando hablamos del Caribe, lo primero que nos viene a la mente es su diversidad geográfica, lingüística, cultural, una región marcada por la fragmentación, un mosaico producto de la colonización europea, pero además enriquecida por la llegada de pueblos originarios, europeos, africanos y muchos otros pequeños grupos que a través del tiempo nos fueron alimentando. Ponemos como ejemplo aquí los árabes, los asiáticos, cada uno con diferentes intereses y metas. Desde el siglo XV, el Caribe quedó atrapado en un sistema capitalista mundial. Estamos hablando incluso desde el comercio triangular, ¿verdad? Donde las islas se convirtieron en talleres coloniales. Fuimos adaptados a las necesidades de las metrópolis. Una economía de plantación que dio forma no solo a nuestra vida material, sino también a la vida cultural en la región. Entonces, definir Caribe no es sencillo. Hay muchas maneras de hacerlo. Y hemos visto y oído cómo muchos autores, investigadores, han propuesto su manera de visualizarlo. El Caribe insular, Caribe no histórico, Gran Caribe. Todas las definiciones son válidas, dependiendo del contexto, ¿no? Pero lo que realmente importa para nosotros es que estamos ante un espacio cultural diverso, difícil de delimitar geográficamente, de etiquetar culturalmente, pero profundamente unido por una historia común. Y esa historia común es la clave. El Caribe es un espacio creado desde finales del siglo XV por la expansión del capitalismo. Su elemento unificador es la subordinación, compartida en el sistema económico mundial. Pero lo que lo hace único, a pesar de esa subordinación, es esa fuerza cultural que trasciende las fronteras. Si no, miren dónde estamos ahora. Se reconoce el Caribe en el resto del mundo por esa cultura. Así como en Oriente, por ejemplo, se reconoce por sus tradiciones milenarias. Pero hay un término que que se hace propio últimamente, ¿verdad? Que se llama decolonizar. Decolonizar no es borrar, al contrario, es ampliar, es abrir. Abrir un espacio para que los conocimientos locales de nuestros pueblos originarios, de los afrodescendientes, de los campesinos, de los marginados y marginadas,
dialoguen en igualdad con estos saberes académicos que estamos poniendo aquí. Es esa oportunidad, ¿no? De abrirnos, de volver la mirada hacia nosotros mismos y aprender a nombrar el mundo desde nuestra propia voz. El Caribe es en definitiva un laboratorio que todo el tiempo está en acción. Un lugar donde las tradiciones no son reliquias, sino prácticas vivas que se reinventan cada día. Lo vemos en los carnavales, en la música, por ejemplo, como el reggae, la salsa, el merengue, en los rituales religiosos que se han sincretizado con raíces aborígenes, africanas y europeas. Esa memoria compartida de colonización y resistencia. Todo eso nos recuerda que el Caribe nunca ha sido estático, siempre ha sido movimiento, incluso desde nuestros viajes aborígenes, siempre nuestras culturas estuvieron paseándose de una isla a otra, del continente a la isla, de la isla al continente. Por eso, cuando pensamos en el Caribe, debemos verlo como un espacio de tradiciones, de constante evolución. Un espacio que con sus raíces históricas y su capacidad de adaptación nos enseña ese movimiento cultural. Pero el Caribe no es solo economía y dominación, es también y sobre todo una identidad que se expresa a través de la profunda espiritualidad que nos caracteriza, con el arte, con la religión, con la música, con la lengua, el lenguaje particular del Caribe. En la cocina, señores, nuestras delicias culinarias y en una mezcla étnica que nos hace tan diversos, pero iguales. En esta identidad que se forja en la resistencia, en los movimientos que buscan emanciparse, que buscan un nacionalismo que no niega al otro, sino que al contrario lo recibe. Y en esa conciencia de aborígenes negros, mulatos y mestizos, en esa amalgama se da lugar a una nueva identidad, a eso que somos. Y como hablamos de eso que somos, entramos entonces en República Dominicana, en particular en esta isla que tiene una personalidad que ha creado un folclore y un patrimonio particular. Así como somos parecidos, así tenemos unicidades. Y ese folclore se define en un conjunto de tradiciones, creencias, danzas, canciones y relatos transmitidos oralmente de generación en generación. Es tan dinámico que en ese cambio crea, reconoce oficialmente su valor universal, porque ese patrimonio, que puede ser material, inmaterial o natural, esa naturaleza tan prodigiosa que tiene el Caribe, tiene toda esa expresión viva de la cultura. Y tiene además desafíos que vemos a diario en nuestra cotidianidad. Entonces, en República Dominicana este camino se ha tejido desde la mitología aborigen, que aún sobrevive en el conuco, en las cosmogonías que acompañan las noches de ánimas y ciguapas, hasta las manifestaciones afrocaribeñas que laten en la música, en la danza, en esa religiosidad popular y en la vida cotidiana. El folclore dominicano es un producto sincrético que refleja siglos de resistencia y de creatividad. Es música, es danza, es carnaval, es oralidad. O sea, no solamente hablamos aquí de bachata y de merengue, hablamos de mangulina, de palos, de gagá, de zarandunga. Hablamos de carnaval. Personajes como el Diablo Cajuelo,
y el roba la gallina conviven en nuestra cotidianidad. Es una fiesta de creatividad y de crítica social. Hablamos de religiosidad popular, de esa mezcla de catolicismo con prácticas originarias y afrodescendientes en un universo espiritual único. Hablamos de máscaras, disfraces de carnaval, artesanía. Hablamos de cuentos, refranes, esa cosmogonía que nos viene a través de la palabra, esa manera de hablar particular que compartimos con otros pueblos del Caribe también. Hablamos de la esquina, del espacio urbano, del colmado. No sé cómo le llaman ustedes a ese lugar que vende comida muy al lado de nuestra casa, ¿verdad? El barrio, el mercado. Son escenarios donde la cultura se transmite y se reinventa. Y ni hablar de la comida, ¿verdad? Esa culinaria, platos como el sancocho, para nosotros, las habichuelas con dulce, ese símbolo de identidad compartida de la Semana Santa. Sin embargo, este rostro también revela carencias, también revela que faltan cosas por hacer. Debemos reconocer nuestra herencia aborigen, entender cómo se dieron realmente esos procesos de los grupos migratorios en el Caribe, en relación a otras islas vecinas y al continente americano nuestro, a lo interno. Persisten además estereotipos y prejuicios que invisibilizan aportes afrodescendientes, por ejemplo, o de minorías étnicas. Y así existe también un déficit en esa transmisión intergeneracional de saberes. Vemos cómo cada vez hay menos cuentos, hay menos fábulas de nuestros ancestros. Y en la escuela vemos con pena que todavía se privilegia la narrativa eurocéntrica por encima de las memorias locales donde hay tanta riqueza. En República Dominicana se ha hecho mucho progreso en el sentido del currículo educativo. Se han integrado recientemente, en los últimos 10, 15 años, al currículo de la educación, muchas de esas herencias. Pero muchas veces ese currículo que está escrito no se lleva a cabo como está planificado. Hay muchas carencias en las escuelas y hay a veces falta de interés de ciertos estratos en hacer que eso se dé como debe. El folclore dominicano necesita ser resignificado y protegido frente a la globalización y frente a la homogeneización cultural. Tenemos que adentrarnos en nosotros mismos y hacer que esos saberes nos acompañen generacionalmente, que los jóvenes de hoy, que los niños de mañana puedan hacerse de ese legado de manera dirigida, de manera acompañada, de manera intencional. Ver que ese legado está latente en nuestra cultura, en nuestro folclore. Por ejemplo, esta serie de instrumentos musicales que están presentes en nuestra cultura, que se tocan a diario en las comunidades del interior sobre todo, y en la capital también, aunque en menos cantidad. Arriba a la izquierda vemos la instrumentación de los congos, que vamos a hablar un poco más adelante, es un patrimonio de la humanidad declarado, y es un legado muy vivo en la comunidad de Villamella, que es al norte de la ciudad de Santo Domingo. Miren aquí, a la derecha abajo,
el trío de tambores. Aquí vemos 3 muestras distintas de estos tambores que se utilizan para el baile de los palos, que es un legado mezclado con la influencia de la Iglesia Católica, de los santos, en honor a los santos, y ese tipo de celebraciones sincréticas que son tan frecuentes en nuestros países. Vemos aquí la zarandunga a la izquierda, esos 3 tambores y el guayo, que son parte del legado también de África en la República Dominicana, pero que además hay investigadores que sostienen que la permanencia también del canto es de influencia indígena. Aquí a la derecha abajo podemos ver la instrumentación guloya, que ya esto es más tarde del siglo XIX y es una introducción que vamos a ver más adelante de las Islas Británicas que llega a nuestra cultura. Quise mostrar esto en la parte de folclore para ver cómo se queda, cómo tenemos todavía tanto de, de, esta, de este legado, ¿no? De esta cultura viva. Guaroa Ubiñas es un investigador dominicano y dice, allí las razas y los colores se fusionaron como nunca antes en la lucha contra la esclavitud por su libertad. Se fundó ese laboratorio extraordinario contra los prejuicios entre razas y costumbres que puede ser hoy República Dominicana y marca el final de los tiempos de las razas puras con su cúmulo de desprecios, prejuicios e injusticias para con nosotros en todo el planeta. Esa frase de Guaroa Ubiñas es una un modelo de resistencia de cómo se dio el sincretismo aquí. Pero además traigo otras frases sobre la manera de hablar del dominicano, que es tan común también a otros pueblos del Caribe, incluso Colombia, Venezuela. Tienen esta manera de cortar las palabras, de hablar con una manera tan nuestra, ¿no? Por ejemplo, se prendió esta vaina, quiere decir como esto se está poniendo caliente, ¿no? Una vaina bien. Aquí se usa mucho el término vaina para hablar de cosas, de tantas cosas, porque todo es una vaina. Pero también tiene como un sentido muy cotidiano que no necesariamente es algo malo ni bueno, es algo extraño. Pero el más sin sentido de estos casos es la conjugación del verbo estar en algunos casos, donde la palabra estábamos es sustituida, por ejemplo, por tábano o potá bien para decir pues está bien. Eso lo recoge Lucy Gómez Marín en el libro Dominicanismos, publicado en el 2012. Aquí le dejo al final también de la charla algunas de las investigaciones que se han hecho en estos temas y que han servido para la preparación de esta charla. Entonces, seguimos entonces con la ciudad colonial de Santo Domingo y entramos ahora en los patrimonios, ese legado, esa herencia que puede ser de la naturaleza, que puede ser que la encontramos en, en el ambiente, en el medio ambiente, en la naturaleza que Papá Dios nos regaló. Y esa riqueza, ese legado patrimonial se define en el valor que les da el ser humano a eso que produce, a eso que considera su memoria, que considera valioso y por eso lo acuna y por eso lo preserva. Ahí entonces ese folclore, esa expresión viva se convierte en patrimonio, pasa a ser patrimonio.
Y ese patrimonio fue declarado por la UNESCO en la ciudad colonial de Santo Domingo en 1990. La ciudad colonial de Santo Domingo fue declarada por la UNESCO porque es el primer rostro urbano de la historia europea en América. Un espejo, hablando del rostro en el espejo, ¿verdad? Un espejo de 5 siglos de encuentros culturales y un símbolo de identidad que debemos preservar. La ciudad colonial de Santo Domingo es la primera ciudad europea en América, fundada en 1496. Es la más antigua del continente y fue el punto de partida de la colonización europea en el Nuevo Mundo. Es pionera en urbanismo. Fue el primer asentamiento europeo planificado en América, con un trazado en cuadrícula que luego se replicó en otras ciudades coloniales como Santa Marta, como Barranquilla, como La Paz. O sea que este trazado sirvió de modelo urbanístico para esas otras ciudades. Los monumentos históricos. Alberga nuestro patrimonio material, edificaciones emblemáticas, como la Catedral Primada de América, la primera del continente, la primera de tipo europeo. Y siempre insisto mucho eso con mis estudiantes, porque el valor de la ciudad colonial es no solo por el legado europeo, ahí también hay la mano de obra indígena, la mano de obra africana, también está el sudor de esos primeros pobladores nuestros y esos otros esclavizados que llegaron después. O sea que el valor de nuestra ciudad colonial, de nuestras ciudades coloniales, se deben preservar como monumento, como testigos de piedra que ha trascendido el tiempo, pero además como ese valor de historia, ¿no? De testigo de todo lo que aquí ocurrió y de dónde se encontró por primera vez estos grupos humanos haciendo una nueva manera de construir un legado. Entonces, ese legado además está en la fortaleza Osama, que es la primera construcción de tipo militar en América, el Alcázar de Colón, que es el primer lugar donde habitó la familia Colón, no el padre, sino el hijo, Diego, que estuvo casado con la virreina española. Entonces, esos, sin contar numerosos conventos, iglesias y casas coloniales, donde llega por primera vez la religión católica a América. Todo esto representa un valor universal, representa el inicio de un proceso histórico que transformó la cultura, la economía y la sociedad del continente americano. A pesar de los siglos, esta arquitectura, este legado, conserva gran parte de su estado original y sigue siendo un espacio vivo, habitado y dinámico, en continua transformación. Representa la dimensión europea del área cultural caribeña. Es el rostro urbano de la colonización, el rostro tangible. La UNESCO reconoce a la ciudad colonial no solo como patrimonio dominicano, sino como un legado universal. Ese testimonio del encuentro de culturas, del inicio de la globalización, si lo vemos de manera clara, y de los procesos históricos que marcaron el destino de América y de Europa. Y de África, en cierto modo, ¿no? Entonces,
aunque fue declarada Patrimonio de la Humanidad, ese legado enfrenta muchos desafíos hoy día. Por ejemplo, la presión del turismo masivo, la necesidad de conservación y restauración constante de esas edificaciones, la urbanización y modernización que puede afectar su autenticidad, fortalecer programas de restauración y conservación, eso todo el tiempo tiene que estar en revisión, todo el tiempo tiene que estar poniéndose al día, ¿no? Se debe promover un turismo sostenible que respete el valor histórico. Vemos que no siempre es así, pero seguimos impulsando por lograrlo, ¿no? E integrar a la comunidad local en la preservación para que la ciudad colonial siga siendo un espacio vivo y no solo un museo al aire libre. Tenemos que conquistar a nuestros jóvenes para que todo eso sea parte de su diario vivir y que lo integren y que le den vida. Esa parte tangible se complementa, se pone enfrente de otra parte intangible que no necesariamente ha tenido la misma suerte. Y ahora vamos a hablar de la Cofradía de los Congos del Espíritu Santo de Villamella, un espacio cultural donde pervive por mucho, mucho tiempo un legado que ha trascendido en el tiempo, una cofradía religiosa que desde muchos años, siglos atrás, acompaña con sus cantos y tambores las festividades al Espíritu Santo y los rituales funerarios de la comunidad. Congregados en una cofradía que protege ese legado, no solo de música y danza, sino también de forma de hablar, de culinaria, de construcción de las viviendas y muchas otras cosas. Por eso se llama el espacio de la cofradía. Espacio cultural, porque refiere a todo lo que ahí se ha albergado y mantenido por mucho tiempo. En esos ritmos se escucha la resistencia de los ancestros africanos. En sus versos se percibe la fe que sostiene un pueblo y en sus celebraciones se refleja la convivencia multicultural que caracteriza a nuestra nación. La UNESCO lo reconoció porque es un testimonio vivo de creatividad, de capacidad de un pueblo para transformar el dolor en esperanza. Es una comunidad muy pobre, muy cercana a Santo Domingo, paradójicamente, y es testimonio vivo de eso, de ese puente del pasado y del presente, de lo sagrado y lo festivo, de lo local y lo universal, porque ya fueron declarados Patrimonio de la Humanidad. Pero este reconocimiento también nos plantea un compromiso. Hoy los Congos enfrentan desafíos de globalización que amenaza con homogenizar las culturas e ir desapareciendo esa esencia, ¿no? La falta de apoyo institucional para garantizar su transmisión y el riesgo de que nuevas generaciones pierdan ese vínculo con esas prácticas. El espacio cultural de los Congos de Villamella es el otro rostro en el espejo de la historia. Nos recuerda que somos fruto de la diversidad, que nuestra identidad se construye en la mezcla de raíces y que nuestra cultura tiene un valor universal. Que este patrimonio siga vivo depende de nosotros, de nuestra capacidad de protegerlo, de transmitirlo y de celebrarlo con orgullo. Y ahí, justo ahí, es donde tenemos el mayor de los retos. Entonces, ese espacio Caribe se reconoce como un área cultural diversa, ¿verdad? Que enfrenta estas dos declaratorias
que tienen un tratamiento muy distinto: el espacio cultural de la Cofradía de los Congos y la ciudad colonial de Santo Domingo. Cuando usted se pasea por la ciudad colonial de Santo Domingo, es, como dicen, un museo vivo, muy bonito, muy concurrido y muy atendido, a diferencia de el espacio cultural de la Cofradía de Espíritu Santos, que aún sigue vivo cientos de años después. En conclusión, el Caribe como área cultural se sostiene en la coexistencia de patrimonios como los Congos de Villamella y la ciudad colonial. Ambos son reflejos complementarios de esta riqueza, y preservarlos requiere enfrentar eso con políticas inclusivas, con compromiso social que garantice que el Caribe siga siendo un espacio vivo, diverso y orgulloso de su legado. Para superar esta crisis se propone varias acciones. Proponemos reparar las identidades mediante el reconocimiento de la herencia afrocaribeña, resignificar los saberes que están invisibilizados hoy día en gran medida. No digo que totalmente, claro que no, pero hay que integrarlos a la educación de una manera más firme, recuperar la memoria histórica a través de proyectos intergeneracionales, promover un turismo sostenible que respete lo auténtico de la cultura y valorar a los portadores de tradición, cuidarlos. Últimamente, en lo que va de este año, hemos perdido al menos 3 portadoras de tradición muy importantes para la cultura de Villamella, y hemos visto cómo se desaparecen en la más grande pobreza, sin atención, y bueno, lamentablemente lo vemos desaparecer. Entonces, el Caribe como área cultural se sostiene en la coexistencia de los patrimonios, y no solo pusimos esos 2 ejemplos son los más drásticos, vamos a decir, ¿no? Para mostrar un poco esa diferencia. Pero dentro de lo que son las declaratorias de Patrimonio de la Humanidad, también tenemos los Guloyas, el Teatro Cocolo Danzante. El Teatro Cocolo Danzante, conocido como Guloyas también, en San Pedro de Macorís, una comunidad también cercana a Santo Domingo, fue proclamado por la UNESCO en 2005 como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Y luego en 2008 se inscribe en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial. La tradición del teatro cocolo danzante nació entre los descendientes de esclavizados británicos que vinieron de las islas del Caribe y llegaron a República Dominicana en el siglo XIX para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar. Esta comunidad, con identidad cultural y una lingüística propia, porque hablan inglés antiguo que heredaron de sus colonizadores, los ingleses, vinieron a trabajar en la plantación de caña. Creó en nuestro país instituciones sociales y religiosas, pero su expresión más distintiva es la danza y la música. En estas celebraciones se fusionan legado africano con relatos bíblicos y medievales europeos, dando lugar a un mestizaje cultural único. Obras como el pleito entre David y Goliat son escenificadas dentro de la creatividad y la resistencia de este grupo, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Intangible de la Humanidad. Sin embargo, la tradición enfrenta desafíos. Por ejemplo, de varios grupos que habían preservando esta tradición, solo queda uno hoy día, aunque hay un grupo de niños y niñas que ellos llaman el semillero,
que están siendo entrenados para hacer la transmisión generacional. Esta declaratoria de los cocolos es un espejo en el que nos miramos como nación. Nos recuerda que nuestra cultura no es solo nuestra, sino que es patrimonio de la humanidad. Por tanto, hay que preservarla, valorarla y transmitirla de manera sana. Que este reconocimiento sea entonces no una llegada, sino un punto de partida en donde nos reconozcamos, en donde podamos exhibir con orgullo que San Pedro de Macorís sea un símbolo de República Dominicana ante el mundo. Ya vamos por 3 declaratorias, ¿verdad? Pero nos faltan 2 que ustedes conocen muy bien, 2 rostros que se reflejan en muchos otros países. El merengue. El merengue constituye una manifestación cultural que trasciende el entretenimiento para convertirse en memoria histórica. Surge en el espacio rural dominicano en el siglo XIX y es el resultado de un proceso sincrético que muestra, que agrega la cultura africana, europea e indígena en ciertos instrumentos. La tambora africana, el acordeón europeo, la güira de origen indígena se transforma en ese instrumento tan querido ya en el Caribe. El primer registro escrito data del 26 de noviembre de 1854, cuando Manuel de Jesús Galván lo mencionó en el periódico El Oasis, un 26 de noviembre, y esa fecha fue propuesta como Día Nacional del Merengue. Algunos investigadores muestran que históricamente en toda la geografía nacional ha habido merengue. En sus orígenes era interpretado con instrumentos de cuerda, guitarra, bandurria. Años más tarde, todos esos instrumentos fueron sustituidos por el acordeón, siempre con la tambora y la güira. Y la marimba, que en algunos casos se toca haciendo el papel del bajo, ese sonido ronco de la marimba caribeña, que no es la misma marimba que tienen en el continente, que es diferente. La marimba dominicana es un cajón de madera que tiene lengüetas de metal que vibran. Fue reconocido por la UNESCO en 2016 como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Su proyección internacional viaja a muchos países debido a figuras como Joséito Mateo, Johnny Ventura, Rubí Pérez, Mili Quesada, Juan Luis Guerra, quienes han demostrado la capacidad del género para evolucionar sin perder su esencia y dialogar con otras tradiciones musicales. Igual presenta desafíos. El reggaetón, el dembow, los géneros urbanos han hecho un poco de empuje hacia atrás a este tipo de tradiciones, como el pri-pri, la zarandunga, los congos y el mismo merengue. Debido a la ausencia de políticas públicas que de manera sistemática puedan colocar la educación de estos ritmos y la permanencia en la radio y en los medios de masa. El merengue debe ser comprendido no solo como un ritmo festivo, sino también como un patrimonio vivo que enfatiza procesos históricos de resistencia y creatividad. El merengue es alegría. El merengue es el rostro en el espejo que nos recuerda quiénes somos y hacia dónde vamos. Y por último, vamos a hablar de la bachata. La bachata dominicana es una expresión musical bailable, nacida de la fusión del bolero con otros géneros musicales afroantillanos, como son
el cha-cha-cha, el son, el merengue. Para el pueblo dominicano, la bachata es una expresión cultural nativa, siempre presente en las celebraciones de las comunidades o en regiones sociales. Por regla general, las letras de la bachata expresan sentimientos profundos de amor, pasión y nostalgia. Por eso también es llamado música de amargue. El vocablo bachata se supone que es de origen africano. No se usaba para designar el género musical al principio, pero más bien a una fiesta animada, a un can, como decimos aquí, ¿no? A una chercha. Para ser interpretada, la música de la bachata necesita tradicionalmente un pequeño grupo de músicos, una guitarra o dos o tres, dependiendo, un contrabajo y un conjunto de instrumentos de percusión que incluye bongo, maraca y güiro. Este ritmo musical de la bachata tiene un compás de 4 tiempos y uno de los músicos suele hacer de cantante principal. La danza de la bachata es tan apasionada como su música. Basada en un ritmo de 8 compases, se baila en pareja con movimientos sensuales. Es un patrimonio vivo de la tradición popular dominicana. Se aprende donde quiera. Y el país cuenta con muchas academias, además, de enseñanza de la bachata. Por eso, debemos cuidar la bachata, así como debemos cuidar nuestras otras manifestaciones. Debemos actuar con todas estas expresiones folclóricas y de patrimonio, reparando identidades, mostrándole a los jóvenes que los congos, los palos, la zarandunga, la mangulina, son parte esencial de su herencia cultural. Resignificar esos saberes, integrando estas tradiciones a la educación y a los programas culturales nacionales. Valorar a los portadores, reconociendo su valor de guardián del patrimonio. Crear espacios de difusión donde los congos y otras manifestaciones puedan dialogar con la contemporaneidad sin perder su esencia. En conclusión, sé que estoy ya sobre el tiempo. La cultura dominicana, en su permanente diálogo entre folclore y patrimonio, constituye un testimonio vivo de la resistencia, creatividad y mestizaje del Caribe. Cada manifestación, desde los congos, cocolo danzante, bachata, zarandunga, palos, carabiné, refleja la capacidad de un pueblo para transformar la adversidad en identidad y proyectarla hacia el mundo. La declaratoria de la UNESCO sobre estas expresiones no es un honor, no es solo un honor, claro que lo es, pero además es una memoria colectiva que debe ser preservada y cuidada. Implica asumir un compromiso académico, institucional, social, de fortalecer eso hacia las futuras generaciones. De significar esos saberes, integrar esas tradiciones. El rostro en el espejo nos recuerda, nos enseña que la cultura dominicana no es estática, es dinámica. Y esa constante reinvención nos muestra lo diversa y orgullosa que debe sentirse la nación, consciente de que proteger su patrimonio es asegurar la continuidad de su identidad en el tiempo y su proyección global. Oh, la repetí. Muy bien, y la repetí. Ahí les dejo algunas referencias para si quieren investigar más, si quieren eh, ahondar. Gracias. Profesora Carmen, muchísimas gracias por esta presentación. No sé si en el chat o alguien tenga alguna pregunta, una reflexión. Por aquí veo que la compañera Cindy Carolina dejó un comentario de la presentación que decía que ya había realizado una capacitación profesional en esos temas. No sé si ella quiere dar un comentario, dar una apreciación, ¿no? Estoy a la orden.
Bueno, agradecerle a la profesora Carmen. A mí me llamó mucho la atención la ponencia y cada uno de esa multiculturalidad que nos mostró en cada uno de esos aspectos. Me llamó mucho la atención. A mí en particular me parece muy curioso ese sincretismo, eh, curioso y muy rico, porque eso es lo que le aporta como esa autenticidad propia a la cultura, ese sincretismo que ha habido entre la cultura africana, después con el catolicismo. em, y bueno, resaltar eso. Y tengo una pregunta y es, bueno, comparten con Haití una misma isla. Ajá. ¿Qué tanto de la cultura se comparte con este país vecino o es diferente al ser colonizados por distintas, eh, no sé, Potencias. colonias, potencias, Sí, sí? colonias. Bueno, eh, tenemos mucho en común con Haití, sobre todo en la base de la cultura, en en el tiempo más atrás, quizás en el que la isla era una e indivisible. En ese momento tenemos mucho en común. A veces lo comparo, a veces cuando hablo a mis estudiantes sobre cuestiones históricas, lo comparo con una familia que ha tenido dos hijas. Y esas dos hijas empiezan a una infancia juntas y en la adolescencia se separan. Pues eso que vivieron en común sigue estando con ellas, sigue siendo parte de su historia, de su cultura, de su ser, ¿no? Y por eso hago ese símil, porque hay muchas cosas en las que somos muy parecidos. Por ejemplo, en la música hay muchas cosas comunes, en la danza hay varios ritmos. Por ejemplo, en Haití hay un merengue, hay una forma de merengue que se llama compa, que es un poco más acompasado, como dice el mismo nombre, que no es exactamente igual a nuestro merengue. Nuestro merengue es quizás un poco más vivo, ¿no? Pero en esencia son las mismas, la instrumentación es muy parecida y la cadencia, la manera de movernos, de responder al ritmo, pues es también bastante parecida. En la comida hay muchas cosas que tenemos en común eh, y así hay diferentes razones. Hay ritmos, por ejemplo, como el gagá, que se dan en las dos naciones con acentos distintos, pero con la base es exactamente la misma. Es una forma sincrética que se apoya en el legado afro y, y que conversa, ¿no? Con la herencia europea, en, sobre todo en el lado dominicano. Muchísimas gracias. Y por acá José Orlando tiene una pregunta. Entonces, Ajá. adelante, José Orlando, te escuchamos. Buenas tardes, profesora Carmen. Hola, José. Mi nombre es Orlando Morales. Profe, tengo la pregunta la siguiente. Nosotros también somos un país multiétnico y pluralista. Aquí los afros se identifican, tienen sus fiestas, eh, tienen una que se da en el Valle del Cauca, que se llama Huanchaco, y Petronio, creo que es el otro. Y el 21 de mayo, la semana del 21 de mayo, se congrega o se celebra el día de la semana del afro. El indígena también tiene su fiesta. La pregunta mía es la siguiente, profe. La República Dominicana también tiene esa mezclindad entre el europeo, el indígena y el afro, o sea, esa mezcla de indígena y de todo. eh, que es la mayoría, al menos en mi país es la mayoría. Nosotros
la pregunta mía es, nosotros no nos reconocemos, nosotros no tenemos reconocimiento. O sea, legalmente no somos nadie porque no nos reconocemos como somos. No reconocemos indígenas, no nos reconocemos afros y pues de europeo tenemos una cosa muy mínima. Y el racismo, perdone que entre a ese tema, el racismo en mi país se da por eso, porque nos creemos blancos cuando desafortunadamente nuestra mezcla es el 70% indio y el 20% afro y un 10 o a veces hasta menos europeo. Yo quisiera saber si en República Dominicana se generan cosas como esas, donde legalmente la mayoría no tienen reconocimiento como tal, o o no nos reconocemos como tal. Eso es todo, profe. Muchas gracias. Gracias por tu intervención. Totalmente. O sea, me reconozco en eso que dices. En República Dominicana somos casi 50% afro, un 10 o no sé, bueno, mucho más. Somos casi 70% afro. Tenemos un 10 o 12, no recuerdo exactamente, pero de blanca, y un 4% indígena. Eso dice el ADN, el estudio de ADN que han hecho recientemente. O sea que mayoritariamente somos afro y no nos reconocemos afro. Aquí nadie dice que es mulato, por ejemplo. No es común de reconocerse ni siquiera mestizo. O sea que aquí la gente es eh, indio, porque aquí en la época de Trujillo se inventó un término indio para decir, para negar la negritud, para decirse indígena, pero indio claro, indio oscuro, se dice la gente. Hoy día ya no se pone el indio en la cédula, pero hasta hace poco nuestra carta de identificación personal decía indio. Y aquí eso pues es exactamente como tú lo cuentas. Es la misma cosa. O sea que es común, por lo visto, a otras áreas del Caribe. Y en cuanto a lo de las fiestas, sí hay muchas fiestas tradicionales africanas que tienen un mayor, casi todo aquí es sincrético, nada es puramente afro, ni puramente indígena. De indígena no tenemos casi nada. En el aspecto vivo me refiero, en el legado cultural tenemos mucho y todavía tenemos que seguir buscando en ese sentido, buscando, investigando, reconociéndonos, porque en la vida cotidiana tenemos mucho de indígena que no reconocemos. Pero precisamente por eso insisto tanto en el asunto de la educación, de ir más allá, poniendo todo eso en relevancia. A eso me refería. Gracias por tu intervención, José Eduardo. ¿Alguien Bueno, más? muchas gracias a José Eduardo por su pregunta, a la profesora em, por seguir ahondando en este tema tan importante sobre la cultura de República Dominicana. Pues los invitamos a diligenciar la encuesta de asistencia y satisfacción. No sé si hayan más preguntas. Si no hay más, bueno, nuevamente en nombre de la Católica del Norte, de todos los que nos encontramos en este espacio y los que lo verán de forma asincrónica, agradecerle a la profesora Carmen por este espacio tan valioso que, bueno, nos va a seguir aportando a nuestro conocimiento académico y formativo. Muy bien, entonces, profesora, bueno, Quiero nos despedimos de agradecer, usted. perdona, José Daniel, quiero volver a dar las gracias a la universidad por la invitación, a APEC por permitirme ser su representante y me encantaría poder seguir siendo parte de estos encuentros como invitada a ver a los demás expositores. Así que un abrazo caribeño desde aquí de Santo Domingo y esperamos que
que si vuelven, que si vienen a República Dominicana, visiten Santo Domingo y sean parte de esta alegría que contagiamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora. Muy bien, les recordamos a todos que este encuentro y los demás encuentros que hemos venido desarrollando de cada uno de los países en el marco de la iniciativa UCN Sin Fronteras los encuentran en el sitio web de Pastoral y Bienestar Institucional. Bueno, sin más, agradecerle a todos, especialmente a la profesora Carmen. Bueno, que estén muy bien. Gracias. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. José Daniel.